qué partidos tienen, Uruguay, Brasil, y se sorprenden como diciendo, va a estar difícil. ¿Cómo vivís el desenlace sabiendo que ahora el que va a estar en el camino es Fluminense? Se jugaba la final de Libertadores y que era un posible rival en el Mundial de Clubes, pero... E aí galera, beleza? Bora dar uma olhada aí o que o Julián Álvares falou, né, sobre o jogo do Manchester City contra o Fluminense na possível final do Mundial de Clubes. Falou também do Fluminense campeão da Libertadores, né, que ele assistiu o jogo. Falou também do jogo entre Brasil e Argentina, que vai ser em novembro já. E vamos ver o que ele falou também, né, sobre os jogos aí do Manchester City vs Fluminense, beleza? Então se você curtir, deixa seu like e bora pro vídeo, rapaziada. Primero te quería preguntar por un momento casi que inmejorable en el comienzo de temporada para el City, la vida les sonríe en Premier y también en la Champions. Bueno, muchas gracias. Sí, empezamos estos meses muy bien, la verdad. Estamos primeros en Premier, en Champions con puntaje ideal. Y en rendimiento creo que también tuvimos muchas bajas estos primeros meses, pero el equipo sigue con ritmo, sumando de a tres, con buenos partidos. Y nada, sabemos que la temporada es larga, pero arrancar así es bueno y tenemos que seguir por este camino. Me hablabas del ritmo, ¿cómo sentís tu propio ritmo? ¿Cómo te sentís vos? No, me siento bien, creo que fue una buena pretemporada después de haber tenido descanso y que la temporada pasada fue larga, con muchos partidos, muy intensa, pero estamos listos para afrontar una temporada nueva, que sabemos todo lo que viene. Personalmente me siento bien, he jugado muchos partidos, muchos minutos, así que estoy con confianza, me siento bien y nada, hay que, como decía antes, seguir por este mismo camino. ¿Cómo es la convivencia con ese deseo de todos los rivales de bajar al City? Todos contra el City. Sabíamos que bueno, después de haber ganado todo la temporada pasada, todos los equipos no van a jugar de una manera distinta, sabiendo que somos los campeones. Pero bueno, sabiendo eso, también siendo conscientes, te hace estar alerta y jugar todos los partidos con máxima atención, tratando de imponer el máximo nivel personal y grupal para ganar como lo venimos haciendo. Me hablas del grupo, Julián. ¿Cómo es la convivencia con una figura como la de Erling Haaland en el sentido de lo que él está produciendo en cuanto a goles? Más allá de lo que haga en la cancha, de lo que les pida Guardiola a vos, a tus compañeros, al propio noruego, ¿cómo es el día a día cuando ves además las cifras de goles que maneja, que no parece natural? Bueno, es increíble, creo que está a la vista de todos, en todos estos años, ha hecho muchísimos goles en todos los equipos que estuvo, en su selección también. Nada, bueno, no hace falta hablar de las habilidades que tiene adentro de la cancha. Lo que puedo decir afuera es que es un gran chico, una gran persona, muy simpático, así que me ayuda también. Me ha ayudado y me ayuda siempre para lo que sea, está a disposición, así que eso es muy bueno, le agradezco y nada, me pone contento su presente y todo lo que ha logrado. Lo bueno es que no te permiten aflojar ni un poquito, ¿no? De la convivencia con Haaland decís, bueno, me voy a selección y aparece Lautaro, otro que está teniendo una temporada estratosférica. Sí, también increíble. Como decía de Erling, en estos años ha hecho muchos goles, Lautaro también, en Inter en todas las temporadas siempre está ahí, la temporada pasada final de Champions, pero siempre digo que jugar con los mejores, entrenar con los mejores te hace ser mejor, te hace aprender muchas cosas y nada, es un sueño también estar entre todos ellos y crecer como jugador y como persona. Imagino que lo que estás viviendo, todo te pasa como campeón del mundo, ya de por sí es un sueño. Ahora, cuando prevés el viaje de regreso ahora, pensando en Uruguay y Brasil, ¿tiene otro condimento por el peso específico de los rivales? Sí, también, bueno, justamente también a compañeros acá de selecciones europeas, cuando preguntan qué partidos tienen Uruguay y Brasil y se sorprenden como diciendo va a estar difícil. Sabemos que son dos rivales fuertes, pero nosotros también estamos bien y si hacemos lo que nos pide el cuerpo técnico, lo que preparamos siempre, vamos a tener las posibilidades de ganar.
en un fin de semana, venimos de un fin de semana especial y particular para vos, por lo que inevitablemente tu relación con River va a ir de acá para toda la vida. Boca jugando la final de la Libertadores. ¿Cómo la viviste y cómo vivís el desenlace sabiendo que ahora el que va a estar en el camino es Fluminense? Sí, vi el partido con mi familia. Nada, fue un partido tremendo, con tiempo extra. Se hizo largo, pero bueno, creo que tuvieron las dos posibilidades de ganar. Le tocó a Fluminense. Nada, yo solo estaba como espectador en el partido y ahora nosotros tenemos que pensar los partidos que vienen. Sabemos que en el Mundial de Clubes nos enfrentaríamos, bueno, es un posible rival Fluminense, así que nada, pensar en lo que viene. Nosotros hablamos con Bob y con otros chicos del plantel a propósito y nos decían, sin entrar en detalles, que vos los tenías en autos. Ellos estaban informados de lo que significaba Boca y Fluminense y ahora miran a Fluminense. Muy respetuosos fueron. Nada, sí, sabía varias personas acá en el club que se jugaba la final de Libertadores y que era un posible rival en el Mundial de Clubes, pero nada, solo comentarios sobre la final de Sudamérica, que muchos siguen esos partidos, así que nada. ¿Te aflojaron en las redes sociales en estos días con el resultado opuesto? Porque imagino un hincha de River intenso diciéndote, Julián, vos atento, ante la posibilidad, ayudanos a que no festejen el Mundial de Clubes si es que llegan. No, bueno, sí, esos comentarios de amigos, de muy hincha de River llegan. Sí, obviamente que en redes sociales me llegan muchos comentarios de parte del mundo River o de cosas así, pero nada, de fútbol le tocó a Fluminense y nada, ya está. Ahora hay que, como digo siempre, pensar en lo que viene, que va a ser lo más importante. Bueno, y para lo que viene, ¿cómo se preparan? ¿Cómo es el manejo de Guardiola, de la relación con ustedes a propósito de todo lo que tienen para jugar? Porque además, claro, el tema es que ustedes, como avanzan en todos los objetivos, se plantean exigencias en continuado. Sí, antes de empezar cada temporada sabemos que va a ser con muchos partidos, con muchas competiciones y siempre este club te exige estar ahí peleando en todos los frentes, en todas las competiciones posibles. Por suerte estamos bien en Premier, en Champions, seguimos en FA Cup. Y nada, prepararnos semana tras semana, estar bien físicamente cada uno para aportarle al equipo y nada, llegar a diciembre, a enero, que va a ser la mitad de temporada con chances en todas las competiciones, para después los últimos 6 meses que son difíciles, con muchos partidos importantes, seguir de gran manera. ¿Qué le agregaste, sentís en esta temporada a tu juego, Juli? ¿Qué pudiste aportar en cuanto a crecimiento de lo que le has dado y le estás dando al City en el desarrollo de la temporada? Bueno, después de haber estado una temporada acá, he aprendido mucho en cómo moverme en diferentes espacios, pero también ahora estoy jugando en esa posición un poco más retrasada, más cerca de los volantes si se quiere, que la temporada pasada algunos partidos lo he hecho ahí también, pero como te digo, la suma de minutos y después de haber estado una temporada acá, uno aprende mucho, viendo a los compañeros, escuchándolos, escuchando al cuerpo técnico, viendo los videos y esas cosas, para nada, ubicarse mejor dentro del campo, saber dónde están los espacios y asociarse com los compañeros para generar situaciones de gol. E tá aí, rapaziada, comenta aí o que você achou dos comentários do Julián Álvares, né, atacante do Manchester City. Foi campeão aí da Copa do Mundo, na Champions League, Manchester City, né, e pode pegar possível o Fluminense, né, campeão da Libertadores, na final do Mundial de Clubes aí. Então comenta aí o que você achou da opinião dele. Ele tenta trazer o máximo pra vocês também, né, sobre o Mundial, sobre esse jogo possível entre o Fernando Diniz e o Guardiola, né, dois técnicos aí que tem um estilo próprio de jogo. Então vamos ver como que vai ser, né, vou tentar trazer o máximo, qual jogador falar, qual TV falar, qual imprensa falar, eu vou tentar trazer o máximo pra vocês. Comenta quanto seria o placar, né, do Manchester City vezes Fluminense, uma possível final. Então se você curtiu, deixa seu like, se inscreva no canal. Tamo junto, valeu e é nóis, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada.